Bueno, ¿qué tal? Hola, hola a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta clase. Ahora vamos a volver un poco al abstracto de las funciones, cuando estábamos hablando en el contexto general, ya en un contexto general abstracto. Entonces, cuando hablamos de funciones, bueno, las funciones tienen hartas cosas que decir, ¿no? Dominio recorrido, imágenes, preimágenes, evaluaciones, etcétera. Las funciones son una cosa muy versátil y muy importante. Y lo que podemos hacer además con las funciones es que las funciones que no son números, las funciones son asociaciones entre números, ¿no es cierto? Pero además las funciones también se pueden operar como si fuesen números, ¿ya? Es decir, si yo tengo una función f y tengo una función g, dos funciones distintas, yo puedo obtener una función nueva que se va a llamar f más g, que es como, no es sumar números precisamente, pero es al final se resume en sumar números. Esta nueva operación se llama suma de funciones y las funciones también se pueden operar. Las funciones, al igual que los números, se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya se pueden operar de la misma manera como los números. Pero además tienen una otra operación más que es propia solamente de las funciones y no de los números, que se llama la composición. Composición de funciones. ¿Qué significa componer funciones? Significa lo siguiente. Si tú tienes, este es el esquema clásico que uno enseña, mire. Si tú tienes esta función, tú tienes una función f que va de un cierto lugar y va a parar a otro lugar, ya, ¿cierto? Dominio y codominio. Y a su vez tienes una función g que comienza en el mismo lugar y llega a otro lado, a un conjunto C. Entonces tú puedes, se da cuenta que tú haces una función y luego aplicas otra función. ¿Ya? A lo que obtuviste de la primera. Entonces, si tú quieres hacer el camino directo, pasarte del A al C directamente, se hace una cosa que se llama la composición de funciones, que es como hacer las dos acciones al mismo tiempo. La f parte de A llega a B, la g parte en B llega a C, y yo puedo concebir una función nueva que parte de A y llega inmediatamente a la C, se salta a la B, y es como, claro, la mezcla de ambas funciones, pum, se combinan juntas y me dan una operación nueva que se anota así, G compuesto con F, ¿ya? Se anota así como GOF, ¿m? Con un circulito, es como esa simbología es así, G o F, es como una O, pero no una O exactamente. Ya, continuando entonces, teníamos ese esquema de aquí. Entonces yo defino una función nueva que se llama G compuesta con F. Esta función nueva parte del conjunto A, llega al conjunto C, pero no tiene el dominio precisamente la función el conjunto A. Entonces, ¿cuál es esta función nueva? G compuesta con F es una función que parte de un cierto lugar, llega al conjunto C, toma un X y lo manda en qué cosa. Hay que identificar bien cuál es el dominio de la función compuesta y que llega al otro lado. La composición de funciones consiste en hacer esto. G de f de x. ¿Ya? Tú le aplicas la g a lo que le aplicaste antes con la f. Vamos a ver ejemplos de esto. Esto es g de f de x. ¿Ya? Y el dominio de la función compuesta se lo voy a decir enseguida. Para calcular el dominio de una función compuesta, tiene que ocurrir lo siguiente. El dominio de la función compuesta g o f, GOF, se calcula del siguiente modo. Son todos los x que viven en el dominio de la función f, tales que el recorrido de la función f es un subconjunto del dominio de la función g. Esa es la definición. ¿Ya?
Esa es la definición. O mejor dicho, espérenme, no, mejor dicho vamos a hacer esto. Esto es más preciso. Vamos a decir que son todos los x en el dominio de f tales que f de x pertenece al dominio de la g. Ahí sí, digamos eso que es mejor todavía. Ya, ignoren lo anterior, nos vamos a quedar con ese. Entonces, el dominio de la función compuesta en general va a ser el mismo dominio que la función f, pero muchas veces no, y de hecho va a ser un conjunto más chico. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de toda esta situación. ¿Y cómo se calcula para que lo entienda bien? La composición de una función. Entonces, por ejemplo, si le doy ejemplos. Si le doy esta función f, que tiene este dominio, del 1 al infinito, y llega a los reales, tomo un x y lo mando en raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Tomo esta función y tomo esta otra función g, que esta función va de R en R. Lo que hace esta función es tomar un x y mandarlo en este cuadrado de binomio, x menos 2 al cuadrado. Ya. Entonces imagínese usted que yo tengo esta situación. Estas son las funciones f y la función g. Quiero que determine quién es la función g o f. Vamos a hacer ese cálculo. ¿Quién es la función g compuesta con f? ¿Quién es la función g compuesta con f? Entonces, para identificar quién es la función g compuesta con f, tienes que identificar dos cosas. Primero, cuál es el dominio de la compuesta y segundo, cuál es la imagen de la compuesta. Vamos a hacer ambas cosas entonces. El dominio primero y luego la imagen. A ver si puedo achicar esto para hacerlo más, para darle más espacio. Entonces nos va a interesar calcular esta función compuesta para estas dos funcioncitas de acá. Entonces, en primer lugar, para calcular primero el dominio de la función compuesta, g compuesta con f, el dominio, como le había dicho recién, se calcula así, lo voy a escribir tal cual lo que había escrito antes. Son todos los x que viven en el dominio de la f, tales que f de x vive en el dominio de la g. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este conjunto? Voy a reemplazar lo que yo sé. Vale, ¿qué dice el conjunto? Son todos los x en el dominio de la f. ¿Cuál es el dominio de la f? Acá está, es del 1 al infinito. Son todos los x que viven en el intervalo del 1 al infinito, tales que f de x, ¿quién es f de x? F de x es esto, raíz de x menos 1 más 2. Eso pertenece al dominio de la g. ¿Cuál es el dominio de la g? Es este de acá. ¿Ya? Es ese de allá, que son todos los reales. Entonces ese es el dominio de la compuesta. Son todos los x que viven en el dominio de la f, tales que f de x vive en el dominio de la g, que son los reales. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los x que cumplen eso? ¿Para qué valores de x esta cosa, raíz de x menos 1 más 2, es un número real? Y la respuesta es precisamente para todos los x que viven acá. Para todos los x que viven aquí. Porque esta raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positiva. Entonces la x tiene que vivir, precisamente tiene que vivir en ese lugar, del 1 al infinito. Justamente. Entonces, este conjunto es exactamente este otro conjuntito, el mismo del principio, del 1 al infinito. Que es el mismo dominio de la función f. En este caso, el dominio de la compuesta con el dominio de la f son iguales, son el mismo. Ni más ni menos, son exactamente el mismo. Ya, ese es el primer paso entonces. Una vez que tú ya tienes identificado el dominio, ahora tú calculas quién es la compuesta realmente. Y la compuesta realmente se calcula entonces, ¿qué falta ver la imagen? ¿Quién es g o f evaluado en la variable x? ¿Quién es esto? Entonces esto se calcula como g de f de x. G de f de x, ¿ya? G de f de x. La función f tú la tienes acá
Eso lo tienes que reemplazar aquí dentro. Eso lo tienes que reemplazar ahí dentro. Entonces esto va a ser g de esto que está allá. Raíz de x menos 1 más 2. Y ahora tienes que calcular ese número que está ahí para la función g. Y la función g es esta expresión de acá. Entonces lo que te van a tener que hacer es evaluar este numerito, esta expresión algebraica aquí donde aparezca la x. Aquí. Por lo tanto, lo que va a quedar es, en vez de colocar x menos 2 al cuadrado, voy a colocar raíz de x menos 1 más 2, con menos 2 y al cuadrado después. Entonces lo que va a quedar es esto, paréntesis, raíz de x menos 1 más 2 menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que hice fue tomar donde aparece la g, en vez de colocar x, ahora tengo que colocar lo que estaba dentro del paréntesis, que es raíz de x menos 1 más 2. Por lo tanto las combino y lo que voy a obtener es eso, exactamente eso. ¿Cuánto da esto? Raíz de x menos 1 más 2 menos 2. Entonces esto es raíz de x menos 1. Ese más 2 con ese menos 2 se cancelan entre sí. Queda, y ese cuadrado con esa raíz también. Entonces queda x menos 1 nomás. Entonces esta función g compuesta con f, esta función compuesta lo que hace es tomar la variable x y restarle 1. Toma un número y le resta 1. No es ni más ni menos que eso. Es la función x menos 1, que es una recta. Entonces, lo que hicimos fue componer una raíz cuadrada con una parábola en este caso. La f es una raíz cuadrada, la g es una parábola, como que las compusimos y nos dio una función lineal. Fíjese en eso. ¿Ya? Entonces obtuvimos una función nueva, la función g o f. Esta función nueva combina las dos anteriores. Esta función g compuesta con f, entonces vamos a resumirlo. La respuesta es una función que va de ¿dónde? Del 1 al infinito. Este era su dominio, lo calculamos. El codominio da lo mismo, pongamos los reales. Toma una x y lo manda en, como lo calculamos, era x menos 1. Esta es la función compuesta, g compuesta con f. ¿Ya? Desde la función f y desde la función g las combinamos y como que las encadenamos y creamos esta nueva función compuesta. Ya, esa es la función g compuesta con f. Entonces ahora por último quiero que hagamos la función f compuesta con g. Ya para entender. Porque es distinto hacer la g compuesta con f a hacer la f compuesta con g. Son dos operaciones distintas. Por un lado, es distinto si yo levanto un pie y después levanto la mano, a si levanto la mano y después levanto un pie. O sea, el resultado al final va a ser el mismo. Voy a estar así con las manos y el pie. Pero el orden es importante. En el caso de las funciones, claro que es distinto. Si yo compongo por un lado y compongo con otro. Y vamos a ver esto con este ejemplo. Entonces, si ahora yo le pregunto, ¿quién es f compuesto con g? Para este ejemplito el mismo que estábamos viendo. ¿Quién es f compuesto con g? Entonces necesitamos hacer dos cosas. Le repito. Primero, ver cuál es el dominio de la compuesta. F compuesto con g. ¿Cuál es el dominio de esta función? Por definición, como hemos dicho, serán todos los x en el dominio de la g, el que está al lado derecho, tales que g evaluado en la x pertenece al dominio de la f, que es la función que está al lado izquierdo. Entonces, reemplazamos la información que sí tenemos. Sabemos que serán todos los x que vienen en el dominio de la g. ¿Cuál es el dominio de la g? Eran los reales. Tales que g de x, ¿quién es g de x? Es x menos 2 al cuadrado. Esto tiene que vivir en el dominio de la f, y el dominio de la f son del 1 al infinito. ¿Ya? Esto es, fíjate que esto es lo mismo que todos los x reales tales que x menos 2 está al cuadrado viva en ese intervalo significa que x menos 2 al cuadrado es un número que es mayor o igual a 1. Es lo mismo. Que viva en el intervalo del 1 al infinito es lo mismo que decir que x menos 2 al cuadrado es mayor o igual a 1. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora para identificar quién es el dominio de esta composición,
lo que tengo que hacer es calcular y resolver esa inecuación que está ahí. ¿Ya? Tengo que resolver esta inecuación que está acá. X menos 2 al cuadrado mayor o igual a 1. X menos 2 al cuadrado mayor o igual a 1. ¿Cómo resuelvo eso? Eso es una inecuación cuadrática. Si despeja el cuadrado binomio queda x cuadrado menos 4x más 4 mayor o igual a 1. Y por lo tanto esto es x cuadrado menos 4x más 3 mayor o igual a 0. Y eso es una inecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esto? Si tú lo factorizas, esto es x menos 3 y x menos 1 mayor o igual a 0. Y bueno, habría que resolver esa inecuación cuadrática, como ya lo hemos hecho. Para resolver esa inecuación cuadrática, tú haces la tablita, me lo voy a saltar. Ya eso se resuelve haciendo una tabla, ¿no es cierto? Que es con una tabla de signos, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a dar al tiro la solución de este problema. ¿Cuánto da esto? A ver, un segundo. La solución de esta cosa es... la solución... ya. Claro, la solución va a quedar esto. El x tiene que vivir en este intervalo, del menos infinito hasta el 1, unido del 3 al infinito. Por lo tanto, ese es el dominio de la composición. Ese es el dominio. Por lo tanto, el dominio de la función f compuesta con g es exactamente ese conjunto que está ahí. Desde el menos infinito hasta el 1, unión del 3 al infinito. ¿Ya? Ese es el dominio de la compuesta. Eso es lo que dio. Ahí, entonces, para que la función compuesta funcione bien, las x, las preimágenes de la función compuesta tienen que vivir en ese conjunto. Del menos infinito al 1 o del 3 al infinito. Eso es el dominio, entonces. Lo último que falta entonces ya para terminar el ejercicio y el ejemplo es identificar algebraicamente quién es la composición. ¿Cuál es la composición? Identificar algebraicamente cuál es la composición. Entonces, para eso el segundo, lo último es calcular quién es f compuesto con g en la variable x. Esto se calcula como f de g de x. Y voy de adentro hacia afuera. F de g de x. ¿Quién es g de x? G de x, vuelvo a quién es g de x. G de x es x menos 2 al cuadrado. Entonces esto será f evaluado en x menos 2 al cuadrado. Entonces ahora tengo que volver a la función f. La función f lo que hace es tomar la variable, restarle 1, tirarle raíz cuadrada y sumarle 2. Entonces lo que va a quedar es raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado menos 1 y con un más 2 afuera. ¿No? Yo tomo la función f y en vez donde aparezca x, tengo que colocar x menos 2 al cuadrado. Y eso es lo que quedó. Esa es la función composición de f compuesto con g. Desarrollamos esa expresión que está ahí. Desarrollamos esa expresión que está ahí. Lo que está dentro de la raíz de un cuadrado binomio, que es raíz de x cuadrado menos 4x más 4. Y con ese menos 1 va a quedar más 3. ¿No? Esa es la función compuesta. Entonces, esa es la imagen, ¿ya? Esa es la imagen. Por lo tanto, en conclusión, finalmente, la función compuesta f compuesta con g es una función que parte de ¿dónde? Como habíamos dicho, es del menos infinito 1 o del 3 al infinito. Ese es su dominio. Va a parar los reales, tomo la variable x y lo envío en esto que habíamos puesto. X cuadrado menos 4x más 3 y afuera teníamos más 2. Esa es la compuesta de f compuesto con g. Entonces, insisto, lo que hice también, por un lado, combiné las funciones f y g, pero es distinto si combino la f y después con la g, o primero tomo la g y después le coloco la f.
hay que ver cuál es cuál en el orden.